Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jessica Martínez García y soy alumna de la clase de Bibliografía Mexicana. Para comenzar, José Toribio de Medina, pues no era ni mexicano, más bien era un chileno. Y es interesante ver por qué está dentro del temario, siendo que no es, como ya lo mencionaba, un mexicano, sino un chileno. Y por eso decidí ponerle como subtítulo a la presentación cuáles son sus aportaciones a la bibliografía mexicana. ¿Qué sabemos sobre el autor? Básicamente, sus años de vida de José Toribio de Medina, que va de 1852 a 1930, que prácticamente abarca a finales de la segunda mitad del siglo XIX a la primera mitad del siglo XX. Tenemos una foto del lado derecho. Y bien, vamos a empezar primero con lo que tiene que ver con su familia. Bueno, José Toribio de Medina, su abuelo era proveniente de Cádiz, de la península, España, y era una familia dedicada principalmente al estudio de las leyes, además de que su familia era de bajos recursos. Ahora, en cuanto a la educación, sabemos que tuvo una educación humanista. Esto quiere decir que aprendió cuestiones de historia, de geografía, pero lo que más sobresale dentro de su educación es su interés por el latín y la historia. De hecho, durante algún tiempo él dio clases de estas dos asignaturas y que también por cuestiones de su papá o presión de su papá estudió leyes en la Universidad de Chile. La licenciatura, nosotros podemos decirlo, la terminó en 3 años, siendo que la carrera era de 5. Entonces hay un dato muy particular sobre este hombre o sobre este personaje histórico. Ahora bien, pese a que le habían dicho que estudiara leyes y todo esto, lo que más le gustaba a él eran las cuestiones de la entomología, esto quiere decir los estudios de los insectos, le apasionaba mucho y las cuestiones de las ciencias naturales. Esto lo llevó precisamente a que, siendo todavía como estudiante de leyes, se interesara sobre los estudios de los aborígenes chilenos. Le interesaba mucho saber quiénes eran los nativos de Chile, cuál era su dialecto o el tipo de lenguaje que hablaban. Y esto propiamente lo fue orillando a su formación como bibliógrafo. Ahora, en cuanto a sus trabajos que él tuvo, bueno, por un tiempo, y debido a que tenía bueno, era de bajos recursos y aparte tenía que sobrevivir, estudiar y sobrevivir en la vida, como muchos de nosotros, se dedicó a la docencia y lo que sabía él dar de clases era latín y historia. También un poco de ciencias naturales. Su papá, al verlo con esta afición, lo que quiso fue como incursionarlo nuevamente en su carrera de leyes y pues básicamente su papá le buscó el trabajo de secretario de delegación en Lima, que sería en 1874, lo cual no contempló el papá porque en Lima propiamente conoció a grandes eruditos, historiadores, bibliotecarios, filólogos. Entonces él empezó como nuevamente a desarrollar más su interés sobre la bibliografía y sobre los estudios de los aborígenes, no solamente chilenos, sino de otros países de América Latina. Después de eso fue catedrático por un tiempo de historia documental americana y chilena, lo cual prácticamente lo que dicen los biógrafos es que duró un año porque no le veía chiste, ¿no? Como enseñarle algo que a él le apasionaba mucho a los chicos y que los chicos no prestaran interés. Entonces él nada más dio clase un año y lo votó. También votó otro tipo de trabajos que eran más de corte diplomático, porque lo que él básicamente a lo que se dedicó el resto de su vida fue ser bibliógrafo, historiador, traductor, impresor y coleccionista. De hecho, estas labores sobre bibliógrafo, historiador, traductor, impresor y coleccionista, también editor, de hecho, fue incentivado por su esposa Mercedes Ibáñez de Medina, quien lo orilló más a seguir dentro de este proyecto de hablar sobre la historia de América, lo que se había publicado en América. De hecho, se dice que su esposa, Mercedes, le ayudó por mucho tiempo, bueno, después de que se casó con ella, a la labor de ser impresor, editor. Era una de sus ayudantes más atentas. Incluso se mencionan algunas memorias que ella se encargaba de hacer la traducción de, más bien no traducción, sino paleografía de algunos documentos que no le salían a Toribio de Medina. Ahora, dentro de los reconocimientos, pues tenemos que
al menos la Universidad Nacional de ese momento, que no era autónoma, sino era la Universidad Nacional en la época de Porfirio Díaz, porque en ese momento estaba, se le dio el reconocimiento de decir que era un doctor honoris causa, eso se le dio. En Madrid se le dio otro reconocimiento que era el de Gran Cruz de Alfonso XII, ¿no? El que se le dio como por su erudición, por su apoyo al conocimiento, y también se le dieron otro tipo de actividades más relacionadas a la diplomacia, pero como ya lo mencioné anteriormente, eso no era el objetivo de José Toribio. Entonces, publicaciones, tenemos que él escribió, o más bien, sí, publicó más de 350 impresos, entre los que había de tipo de impresos eran libros, folletos, artículos, memorias y biografías. Los temas en los que abarca o los que abarcó José Toribio fueron desde la historia de la imprenta en América, la literatura colonial, sobre todo rescatando de Chile, en el lugar en donde él había crecido, sobre la Inquisición en América, en algunas cuestiones de lingüística, sobre todo de los aborígenes americanos, y de la geografía americana propiamente. ¿Cómo es que Toribio de Medina llevó a cabo sus investigaciones? Sí, se conoce que visitó acervos, que visitó bibliotecas, tanto públicas como privadas, pero ahí lo que lo hace un autor interesante es que él para realizar sus investigaciones no solamente se quedaba con las fuentes de información que existían en las bibliotecas o en los archivos americanos propiamente o de América Latina, sino que él hizo varios viajes, algunos apuntan que fueron más de tres, otros que fueron cinco, en los que viajó a Europa y visitó las bibliotecas o los acervos de Londres, París, Madrid, Sevilla, Roma, Viena, Berlín, Bruselas, Hamburgo, en fin, visitó varios lados de Europa, muchas veces apoyado pues básicamente por permisos de sus subsidiarios o lo que podemos decir de alguna manera mecenas. En este caso fueron los de el presidente Balmaceda y el siguiente presidente después de Balmaceda, que sería Errázuriz Echaurren, realmente no puedo pronunciarlo muy bien, pero todo esto lo llevó a tener un vasto conocimiento sobre en lo que él estaba escribiendo y sobre consultar fuentes que otros bibliógrafos mexicanos no lo habían hecho. O sea, el consolidar tanto la parte española como la parte americana para tener un resultado de más de 305 publicaciones. Cuando Toribio de Medina decide hacer una historia prácticamente sobre la bibliografía mexicana, y al enterarse Porfirio Díaz, según las memorias, o le dio la autorización para que lo hiciera. Ahora bien, no era la primera bibliografía mexicana que se había elaborado, sino sí era una de las tantas bibliografías mexicanas que tenía una visión no propiamente nacionalista. De esto hablaré más adelante. Y otra cosa que quiero resaltar sobre la investigación es que, bueno, muchos dicen que pues 3 veces viajó a Europa, pero hay algo que se deja de lado, que él tuvo que viajar a Europa porque hubo una guerra civil en donde se derrocó al presidente Balmaceda y después entró Echaurren, en donde tuvo que huir de Chile para que pues no fuera perseguido porque pues Balmaceda había sido uno de sus subsidiarios para sus investigaciones bibliográficas. En la siguiente presentación ya vamos a ver propiamente dos obras de estas más de 305 publicaciones que tiene, que son las que yo he rescatado. Tiene más, pero creo que son las más interesantes que hay que decir o un poco analizar o hablar al respecto. La primera es la imprenta en México, que tiene que ver propiamente con la asignatura, la cual abarca de 1539 a 1821 prácticamente toda la colonia hasta el final del movimiento de independencia. Y pues ahí tenemos parte de la portada. La imprenta en México, José Toribio Medina, tomo 1. Y aquí vamos a hablar sobre los datos o la ficha de este libro. Bueno, de los ejemplares de los que se imprimieron en ese momento fueron 220, no fueron realmente muchos ejemplares. El año de publicación fue en 1912 y el número de volúmenes que tuvo esta imprenta en México fue de 8. Ahora, aquí voy a hacer un breve paréntesis. No solamente existe la imprenta en México, sino también se dedicó a revisar la imprenta de Guadalajara, la de Chiapas, viajó a varias partes de la República Mexicana, en donde también mm,
Toribio Medina conoció a gente, a eruditos mexicanos que le fueron ayudando a realizar esta gran obra que es como el compendio de todas las, como podría decirte, de las publicaciones menores que fueron, por ejemplo, la bibliografía de Guadalajara, la bibliografía de Chiapas, la bibliografía de Yucatán, y hizo un compendio en esto que se llama la imprenta en México. Y eso fue lo que le ayudó mucho a realizar esta obra. Ahora bien, eh, en cuanto a la edición esta del primer tomo, dice impreso en casa del autor. Sin embargo, hay otra cosa que hay que decir de Toribio de Medina, que no fue el único bibliógrafo que tuvo un taller de imprenta. Él también lo tuvo y de hecho tuvo dos. Uno en la casa donde vivía con bueno, con su esposa, que era la casa de los papás de su esposa, en donde tuvo el primer taller, pero su segundo taller, que ya fue propiamente viviendo con su esposa en otro domicilio, le puso como el nombre de la editorial propiamente, la Elseviriana, porque él quería utilizar los mismos tipos que se utilizaban en los siglos pasados, ¿no? Para la impresión. Y por eso se conoce como la impresión elseviriana. Ese es un dato como curioso que se tiene. A partir de 1895, Toribio de Medina empieza con este taller, el severiano, y tenía a su disposición algunos ayudantes, entre los cuales estaba su mujer. Sin embargo, la mayoría del trabajo que él tenía como editor lo hacía él y se daba sus ratos para hacerlo, lo cual es bastante loable porque, pues aparte de investigar, aparte de viajar, aparte de traducir, aparte de hacer introducciones, aparte de hacer paleografía, él se dedicaba propiamente a sus libros, lo cual es muy interesante. Y el lugar de publicación, pues fue Santiago de Chile. Se dice que tardó 12 años en editarla, en salir a la luz, y bueno, ya lo había mencionado, publicado en 8 volúmenes. Lo que se considera diferente esta bibliografía o esta historia del frente en México es que no tiene una visión nacionalista como la podemos encontrar en otros bibliógrafos mexicanos como Icas Falseta, ¿no? Sino que él tiene una idea un poco más objetiva de lo que está haciendo. Él no se queda con fuentes que él leyó mexicanas como la de Eguren, la de José Beristain, la de García Casbalceta o la de Vicente Andrade y Nicolás León, que ya habían hecho bibliografías mexicanas, ¿no? Sino que él tiene otro aporte diferente de un extranjero, de un chileno, que es un poco más objetivo y no se conforma con este tipo de fuentes, sino que en todos estos viajes que hizo, ya sea por cuestiones políticas en su país o porque realmente sí tenía que realizar este tipo de bibliografías, fue la consulta de fuentes extranjeras. De hecho, se menciona que consultó fuentes que otros autores que están aquí en la presentación, ¿no? Los mexicanos, no habían consultado, lo cual enriquece muchísimo la obra de la bibliografía mexicana propiamente. La siguiente gran obra es la Biblioteca Hispanoamericana, que abarca los años de 1493 a 1810. Estamos hablando de finales del siglo XV a inicios del siglo XIX, lo cual es bárbaro porque está hablando de toda la bibliografía de América, la América de la colonial. Ahora vamos a ver que los ejemplares aquí fueron 220, si no es que me equivoco. El año de publicación fue de 1898 a 1907, o sea, todos estos años estuvo sacando más tomos, más volúmenes y siguió utilizando el impresor el Severiana. La Biblioteca Hispanoamericana consiste en 7 volúmenes, igual fue, el lugar de edición fue Santiago de Chile, y bueno, las temporalidades, como ya lo mencioné, de las que abarca esto es siglo XVI, siglo XIX, particularmente de la bibliografía, porque de finales del siglo XV pues abarca un poco menos de contenido, sobre todo de la bibliografía hispanoamericana. Lo que hace también en este es que consolida tanto las fuentes españolas como americanas y su objetivo al hacer esta bibliografía hispanoamericana es que quería ser la mejor y la más completa obra de todas. O sea, no quedarse con las que ya existían. El objetivo de él era realmente ambicioso y de hecho se considera esta una de las grandes obras, por lo cual se le denomina como el mayor bibliógrafo de la cristiandad y el príncipe de los americanistas. Cristiandad porque prácticamente se dedica a toda la época colonial y de la Nueva España en el caso de México.
pero su obra va más allá porque no solamente consulta a evangelizadores, sino muchos otros tipos de documentos. Y también se le denomina el príncipe de los americanistas por esta titánica labor que hace y por el cual es reconocido. Aquí presento las fuentes que consulté y bueno, esto ha sido todo respecto a José Toribio Medina, el cual fue un chileno que de alguna manera en su no ambición, sino en una visión mucho más extensa, quería presentar eh, cómo había sido, o más bien cuál era el tipo de publicaciones que existían en América, que habían sido influenciados de los propios europeos. Y para eso él había entendido que la única manera de hacerlo era viajando, recuperando las fuentes de información que existían en Europa, que quizá muchos no habían consultado, y hacer el compendio de lo que era la bibliografía americana propiamente, que yo diría latinoamericana en este sentido, porque americana pues hablaríamos también de Estados Unidos, lo cual creo que deja de lado y se enfoca más en las cosas coloniales. Entonces, bueno, esto ha sido todo mi presentación. Muchas gracias por escucharme, profesor, y si lo pone clase, pues muchas gracias a los compañeros por escucharme. Pues tengan un bonito día y bueno, esto ha sido todo sobre o referente a José Toribio Medina, un chileno que tuvo una personalidad un poco agreste, lo que diría yo, o como los gatos, un poco que no le gustaba hablar con la gente, pero hizo grandes cosas como erudito, lo cual fue interesante. Buenas tardes.